¿Qué tal a todos? Buen día. Seguimos con nuestras clases virtuales de Historia de México. El día de hoy, jóvenes de la mesa, estamos trabajando la continuación del último tema que estuvimos viendo hace algunas sesiones. Es decir, estuvieron viendo un poco con respecto a los primeros años de la vida independiente de México. Ya abordamos este territorio, este periodo. Ya se habló también sobre las consecuencias de todo esto que está generándose. Y aparte de ello también los primeros años de vida independiente de México, es decir, desde la época de Iturbide, todos los mandatos complicados y conflictivos de Santa Anna, y la última vez estuvimos hablando un poco del gobierno de Ignacio Comonfort y de la revolución de Ayutla, es decir, cómo Comonfort llega ahí y la parte previa a lo que va a ser la guerra de reforma o también guerra de 3 años. El día de hoy estaremos hablando de esta parte, de lo que es la guerra de reforma o también llamada de 3 años. Básicamente es por el tiempo en que estamos hablando. Si bien algunos te manejan desde el 57 al 61, al 58 al 61, 57 al 60, hablando de la época de 1800, depende de las fuentes que estemos abordando. El punto de ello es que van a ser este periodo del 57 en adelante que estaremos trabajando con respecto a la guerra de reforma o la guerra de 3 años. Aquí lo importante es recordar que en la última sesión de video estábamos hablando un poco respecto a las leyes de reforma, la ley Lerdo, ley Juárez, ley Iglesias, mencionamos también la ley La Fragua, es decir, para este periodo ya los liberales empiezan a tener mayor presencia política en la vida de México, es decir, liberales en el sentido de libertades, igualdad, cierta idea que vaya en contra de las clases ricas, de la clase conservadora. Por ello va a haber tantos conflictos para este momento. Para la época de 1857 se crea esta nueva constitución política mexicana, y con respecto a ella van a venir todas las problemáticas sobresalientes que vamos a encontrar posteriormente. Principalmente a raíz de esta Constitución del 57, se le va a considerar la primera constitución liberal mexicana. Es decir, a diferencia de la de 1824, que hablaba todavía de libertad, de la Iglesia Católica, de la religión católica como oficial para los mexicanos, aquí ya vamos a estar hablando de libertad de cultos, mayor libertad de ideas, mayor libertad de pensamiento y de más allá. Y el 5 de febrero, curiosamente, igual que nuestra constitución actual, se promulga esta constitución. En esta constitución se va a regir al país en un sistema principalmente la abolición de la esclavitud, ya se habla fundamentalmente, en México está abolida la esclavitud, es decir, está prohibida la esclavitud en el país, la libertad de enseñanza y de cultos. Es decir, ya ahora ya cada quien puede rezarle a quien quiera, tener la fe que quiera, tener la libertad de pensamiento que quiera y también libertad de enseñanza. Ya también en las escuelas, en los formatos escolares, ya hay cierto nivel de apertura de enseñanza a los alumnos, a los jóvenes. Ya no tiene que haber algo específicamente porque en otro periodo, independientemente de dónde se enseñara, tenía que haber una idea de corte religioso. Te puede enseñar matemáticas, español, pintura, danza, canto, lo que fuera que enseñara cada institución, cada escuela que existiera en el país. Pero debía de haber forzosamente una presencia de la religión católica aquí, es decir, de culto o de enseñanza tipo catecismo en varias de ellas. Para la constitución del 57 va a desaparecer fundamentalmente esta idea. Ahora sí hay libertad de esto. También desaparecen los fueros militares y eclesiásticos. Si hablamos de fuero, haciendo un pequeño comparativo, algo sencillo para poder explicarlo, un fuero militar, un fuero político, un fuero eclesiástico, es un poder que te hace intocable, independientemente del crimen o de la situación que tú estés pasando en este momento. Si yo tengo fuero político, quiere decir que no puedo ser encarcelado o enjuiciado. Y lo que la Constitución maneja en el 57 es que se acaben estos poderes como tales y que si un militar cometía un crimen o algo, pudiera ser juzgado como cualquier otra persona común y corriente. Es decir, les va a empezar a quitar muchos poderes intocables tanto a la iglesia como a los militares fundamentalmente, que eran grupos que muy cerrados y que se hacía muy complicado, muy complejo poder trabajar con ellos fuera en la parte legal. Y todas estas ideas básicamente en México
se van a desarrollar fundamentalmente porque vienen desde el positivismo de Europa, de Gabino Barreda y en general que se van a trabajar aquí. Es decir, México trata en este momento de ser un país moderno, novedoso, a la vanguardia política de otras partes del mundo, con un pensamiento más libre, más educado, más estructurado, con mayores libertades, es decir, un país de corte liberal, que es lo que defendía el grupo de Juárez y demás. El problema de todo esto es que al darse la Constitución de 1857, el grupo contrario, los conservadores, desconocen la Constitución. O sea, desconocer es decir, básicamente, yo no conozco esta Constitución, yo no la creo, no la quiero, no la respeto y la vamos a quitar. Y se van a levantar, van a hacer como respuesta a la Constitución de 1857 el llamado Plan de Tacubaya. Con este plan, varios conservadores, Zuluaga entre otros, se van a levantar en armas y va a haber algunos cambios en el ejército. Fundamentalmente el presidente Comonfort, que es el presidente en turno, básicamente va a permitir que pasen muchas de estas cosas allá. Cambia la estructura del ejército y la conformación del mismo fundamentalmente. Es decir, el ejército va a cambiar desde batallones, número de militares que hay, la caballería, la infantería, todo apoyando el lado conservador básicamente. Hay varias divisiones mixtas que van a trabajar en esta parte, pero básicamente el plan de Tacubaya va en función a desconocer como tal la Constitución del 57, porque al fin y al cabo Zuluaga y la gente que lo apoyaba, Félix María Zuluaga, apoyaban a la iglesia y a la gente rica, es decir, buscaban un gobierno de tipo conservador como tal allá. Y todo esto va a generarse que estas ideas de confort entre que sí, que no apoya a los liberales, que era su bando, contiene un poco a los conservadores, no los ataca tanto, les permite hacer cosas. Estas indecisiones van a provocar que el siguiente del poder después de Comonfort, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, recordando, México no tiene vicepresidentes, o sea, la figura política del vicepresidente en México no existe. Y por ello, después del presidente en esta época, el personaje con más poder político, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como tal. Y este personaje es Benito Juárez. Entre tanto conflicto entre que sí, que no, como Ford hace, no hace, apoya, no apoya a un bando, apoya al otro, Benito Juárez es encarcelado un tiempo. Y básicamente después se le libera. Pero ya entre que sí que no, como Ford queda mal, básicamente es desconocido como presidente y ya no es presidente del país, ya deja de ser nuestro presidente. Y por ley, cuando faltaba el presidente, el siguiente al mando para hacerse cargo de la presidencia era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso Benito Juárez. Benito Juárez deja su puesto y asciende como presidente de la República. Pero aquí va a estallar lo que se le denomina la guerra de reforma. Y vamos a encontrar a los dos bandos, liberales con Benito Juárez como cabeza y los conservadores, que ellos al no estar como Ford de presidente, como tal desconocido, nombran como presidente de México a Félix María Zuluaga. Y por ley, a quien le tocaba la presidencia era Benito Juárez. Es decir, en la guerra de reforma va a haber dos bandos y cada bando va a tener su propio presidente. Y por así decirlo, México va a tener dos presidentes en ese momento. Uno por los liberales, que es Benito Juárez, y otro por los conservadores, que es Félix María Zuluaga. Y chocan estos dos grupos, liberales contra conservadores, cada quien con su presidente, con su estructura política, con su gente, con sus apoyos. El punto de esto es que el bando conservador es apoyado por la gente rica y por la iglesia fundamentalmente, mientras que Benito Juárez es apoyado por la ley y por las ideas de los liberales. Pero al no tener tanto dinero como el otro bando, aunque es el presidente, irónicamente, el otro bando tiene más dinero, así que Juárez tiene que dejar la capital, la Ciudad de México, y huir por todo el país, fundamentalmente para salvar la cabeza, es decir, que no lo maten, no lo fusilen. Y ahora la capital del país o la presidencia del país ronda por todo el país en esta guerra de reforma, porque si realmente Benito Juárez era capturado, se hubiera sido fusilado. De hecho, estuvo muy cerca de ser fusilado en varios lugares del país, entre ellos en Guadalajara y en el norte del país, más en Guadalajara. Hay de las anécdotas más románticas de la
Guerra de Reforma, en donde uno de sus colaboradores importantes, el cual es Guillermo Prieto, es quien le salva la vida. Ya lo iban a fusilar a Benito Juárez y él se pone en medio del pelotón, supuestamente en la parte romántica de la historia, y les dice a los soldados, les dice la siguiente frase: detente, los valientes no asesinan. Es decir, que pone su vida en medio de esto y trata de hacer reflexionar a los soldados del otro bando para ser salvado Juárez. Entre una cosa u otra, si realmente pasaban en estas partes o no, pero es parte de lo que le da un poco de romanticismo y dramatismo a esta parte de la historia. Total, es que Juárez logra salvar la cabeza y huye por todo el país. Y en varias partes del país va a andar Benito Juárez escapándose, desde que mencionamos Guadalajara, va a andar en Guanajuato y curiosamente va a estar también aquí en lo que actualmente es el estado de Morelos. Él ronda también en Cuernavaca, va a estar un pequeño tiempo en Cuernavaca y curiosamente de aquí se va a trasladar a otro municipio más hacia abajo, el cual es Tetecala, que si alguien ha conocido Tetecala o lo ha visto en el mapa, el nombre completo de Tetecala es Tetecala de la Reforma, porque justamente parte del momento de la guerra de reforma, de las leyes y de los demás planes, se van a dar en este pequeño municipio, que actualmente es un municipio pequeño, pero que curiosamente el lugar donde Benito Juárez vivió en este periodo todavía existe. Está en el zócalo del municipio de Tecala, del pueblo de Tecala, y es lo que actualmente viene siendo la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal. Está cerca del zócalo, a la espalda de la iglesia casi. Si alguien tiene la oportunidad de ir, es una casa pequeña, pero todavía es la casa parte original del tiempo de Benito Juárez. Infelizmente esta casa se fracturó bastante del sismo que hubo en México hace algunos años, que ya todos conocemos, porque en Tecala varias partes también se cayeron. Pero lo curioso de esto es que este monumento o este edificio histórico todavía sigue en pie desde la época de casi 1858, 1859, en la época en que Juárez anduvo en esta zona. Es curioso que también aquí en Morelos hayan dado. Y por ello también el estado de Morelos es un estado que curiosamente en todos los movimientos de guerra o de lucha importantes de la historia de México ha estado. Si habláramos de la época de la independencia, estuvo en el sitio de Cuautla, es decir, era una zona importante, la lucha de Morelos. Si hablamos de la guerra de reforma, está Tetecala. Si hablamos de la Revolución Mexicana, tenemos a Zapata con toda la zona de Jujutla, Tlaltizapán, Cuernavaca inclusive misma con el cartel de Zapata que tuvo aquí, que actualmente es la primaria Benito Juárez, en el centro. Es decir, Morelos por su ubicación geográfica ha estado cercado e metido en todos los movimientos importantes, desde la colonia inclusive, desde todas las épocas, desde la época prehispánica, lo que actualmente es Morelos y Cuernavaca como su capital, ha estado presente en cada movimiento histórico de la República Mexicana. Y bueno, se da entonces esta guerra de reforma, el Juárez anda huyendo de un lugar a otro, se traslada desde Querétaro, desde Guanajuato, llega a lo que actualmente es Ciudad Juárez, Chihuahua, que justamente en honor a él se da este nombre, porque ahí estuvo un rato viviendo el señor, y anda por varias partes del país. O sea, el presidente legítimo de este país es literalmente pobre, en comparación de lo que debería haber sido, y anda huyendo y salvando su vida. Pero desde donde anda huyendo o guardando su vida, desde ahí empieza a dirigir su lucha, el ejército, la gente que lo acompaña, gente como Santos Degollado, gente como el Choro Campo, que es de los políticos, Lalo Tejada, que lo acompaña, es decir, gente de su gabinete importante que va a estar haciéndose presente en la lucha de reforma. Y bueno, se dan muchas partes de esto en general. Vamos a encontrar muchos pronunciamientos en esta parte. Principalmente vamos a encontrar que en 1858 aparece un nuevo documento como tal llamado el Plan de Navidad. La intención de este plan básicamente era reconciliar a los dos bandos en pugna, básicamente, es tratar de que limaran las perezas, pero no pasa mucho en general. O sea, realmente se da porque el conflicto era muy fuerte, porque cada bando quería sus ideales que se llevaran a la práctica, que se construyeran, que se generaran como tal, pero no se da básicamente. Así que la lucha sigue todavía.
porque de una u otra forma Juárez quería respetar la Constitución del 57 y el bando conservador Zuluaga no estaba muy convencido en esta parte, al contrario, querían echarla abajo. Así que este plan de Navidad, que buscaba que precisamente con este tipo de nombre, con este tipo de ideas, tratar de limar las perezas, pero no se da a tal punto. Y de un lado u otro tenemos militares que apoyaban esta parte, ¿no? Así que con este plan de Navidad también hay un cambio propiamente. Y ahora Félix María Zuluaga deja de ser el presidente conservador, perdón, y ahora surge Miguel Miramón. Miguel Miramón es un personaje muy importante en la historia de México que ha sido olvidado o borrado, tachado de nuestra historia oficial porque perteneció al bando conservador. Y como después de un tiempo el bando conservador es quien pierde la guerra de reforma, pareciera que en nuestra historia únicamente recordamos a la gente, los que decimos que son héroes, y los que pierden los borramos. Pero Miguel Miramón fue un personaje militar muy importante, peleó en varias batallas, y él inclusive de mucho más joven estuvo también como un personaje dentro del castillo de Chapultepec cuando los norteamericanos derrotan a México. Es decir, él en su juventud también fue reconocido como un niño héroe. El punto de él no murió, él estuvo en el ataque de ahí, pero no muere. Y años después, él cambia de bando al bando conservador. Simplemente no es considerados como traidores a la patria los conservadores, al contrario, era gente que consideraba que el país debería gobernarse de una forma distinta. Son posturas distintas, como ahorita encontramos gente del PRI, PAN, PRD, Convergencia, PT, Nueva Alianza, Morena, y no porque yo crea en un partido, tengo que decir que el partido que es el opositor son traidores a la patria. Pero en este momento nada más tenemos dos bandos, liberales y conservadores. Y Miguel Miramón se convierte en el presidente del país del bando conservador. Es decir, México seguía con dos presidentes al mismo tiempo. El bando liberal por Benito Juárez y el bando conservador con Miguel Miramón. Se da todos estos conflictos y demás allá, y ya para finalizar en 1859 y demás, se dan los últimos combates decisivos entre este bando, en donde uno de los militares principales del bando liberal, Jesús González Ortega, el general Jesús González Ortega, uno de los más grandes héroes militares de este país en este periodo, es decir, un genio militar, un estratega muy bueno, que vamos a hablar en este periodo, derrota a las fuerzas de el general Miramón en San Miguel Calpulalpan. Aquí, ahora sí, se acaba la guerra de reforma. Los liberales ganan la guerra de reforma. Pero no quiere decir que aquí se acabaron los problemas de Juárez y su ejército. Al contrario, porque después de esto se va a venir la segunda intervención francesa, cuando los franceses y otros países invaden a México. Y después de un tiempo, ahora va a venir Maximiliano de Habsburgo y el segundo imperio mexicano. Es decir, fue una época complicadísima para el pueblo de México políticamente hablando. Fue una época devastadora, difícil y compleja. Pero con este video terminamos esta pequeña parte de la guerra de reforma. Son solamente algunas ideas generales, no quiere decir que es todo lo que pasa, pero nada más estamos detallando algunos puntos fundamentales sobre cómo se desarrolla, qué ideas tenían y demás. Sin más pronto terminamos este pequeño video, esperando que se encuentren bien, que sus familias se encuentren bien. Saludos a todos y esperamos vernos pronto próximamente. Sigan comunicándose por las redes de siempre, por el grupo de WhatsApp, por la plataforma de Classroom. Suscríbanse a este canal para que vean cuando llegan los videos de la clase y estén al tanto. Sigan entregando sus actividades y un placer trabajar con ustedes. Que estén bien. Nos vemos. Bye.